Bienvenidos a El Evangelio de Bolsillo, una serie de episodios con grandiosas reflexiones bíblicas, pero que caben cómodamente en tu día a día. Así como llevas contigo lo más importante en su formato portable, prepárate para explorar juntos el impacto transformador de la palabra verdadera que llevamos en nuestros bolsillos. Soy el hermano Matías Cáceres y te invito a un viaje de reflexión para una fe aplicada en lo cotidiano. En el episodio de hoy veremos el Evangelio en la crianza. Si has escuchado los episodios anteriores, quizá puedas pensar que este tema tenía cabida en el Evangelio en el hogar. Pero la crianza es tan profundamente abordada en la Biblia que da para un episodio en sí misma. La palabra crianza viene del latín creare, que significa orientar, instruir y dirigir. Según la ciencia, mientras más avanzada es una especie, mayor será su proceso de crianza. Los seres humanos son de crianza prolongada. Aproximadamente un tercio de la vida del ser humano transcurre durante su proceso de crianza. Y lo recibido durante esa etapa inicial tiene una directa incidencia en la persona que seremos durante los otros 2/3 de nuestra vida. Lo mismo afirma el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6 al decir: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le invito ahora a escuchar 6 principios que la palabra del Señor nos entrega sobre la crianza. Número 1. Los hijos son enviados por Dios. Cuando Lea, la primera esposa de Jacob, dio a luz, exclamó: le llamaré Rubén, porque Dios ha mirado mi dolor y por ello me ha dado este niño. Tener hijos era atribuido a la acción de Dios. Y asimismo Raquel, la segunda esposa de Jacob, al observar que no podía quedar embarazada, se acerca a su esposo diciendo: dame hijos o me muero. Y éste le responde con molestia: ¿soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Esto nos debe llevar a comprender lo que dice el Salmo 127. Porque herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima es el fruto del vientre. Por lo tanto, quien puede dar a luz un hijo, lo hace por obra de Dios. Y por esa razón aquel niño debe ser cosa de gran estima y aprecio, ya que fue Dios quien lo envió. Principio número 2. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para enviar hijos a un matrimonio? Como dice Malaquías capítulo 2 verso 15. ¿Y por qué Dios los volvió una sola carne? Porque buscaba una descendencia para Dios. Nuestra misión como padres es dedicar, guiar e instruir a nuestros hijos para que sirvan a Dios. Paradójicamente, podemos decir que los hijos vienen de Dios y llegan a nuestra vida para que nosotros los encaminemos de nuevo hacia Él. Finalmente, nunca nos pertenecen a nosotros, sino que de Dios vienen y a Él deben volver. Nuestra forma de entender la crianza debe ser como el proceso vivido por Ana, la madre de Samuel. Ella pedía fervorosamente un hijo a Dios en oración y cuando obtuvo respuesta, lo llevó al templo y dijo: yo por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Primera de Samuel capítulo 1, versos 27 y 28. Qué gran forma de entender la crianza en esas sabias palabras. Ana dijo: Dios me lo dio y yo también se lo dedico a Él. Tercer principio de crianza. Si crianza significa instruir al niño, los hijos de Dios tenemos el mejor manual de crianza. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según estas palabras,
La Sagrada Escritura es útil para instruir, con el fin de que la persona esté enteramente preparada para hacer buenas obras. Básicamente, ese es el objetivo de toda crianza, preparar a nuestros hijos para la vida. Es más, si aún el ambiente y la conducta familiar fuera carente de buenos valores para transmitir al niño, la palabra de Dios es suficientemente poderosa en su enseñanza para permitir un crecimiento sano. Un ejemplo de ello es la vida de Josías, un niño que asumió el reinado a los 8 años de edad, luego de que su abuelo y su padre, ambos con muy mal testimonio, llevaran al pueblo a la idolatría. Él podría haber absorbido el mal ejemplo de sus antecesores, sus familiares, pero el amor por Dios fue más fuerte, llevando a todo Judá a jurar cumplir la Sagrada Escritura porque sabía que ella era la instrucción que perfecciona y prepara enteramente al hombre. Principio número 4. No hay que desanimarse si no contamos con un matrimonio bien consolidado para traer buena crianza hacia los hijos. Esto va muy de la mano con el punto anterior. Si bien el diseño original de la familia es que ambos padres, en unidad y bajo un mismo yugo, formen descendencia para Dios, los casos que no cumplen con ese molde no deben perder la esperanza de cumplir con éxito la crianza que Dios quiere. Ya sea una familia donde los que crían son los abuelos, una madre o padre en solitario, un tío o simplemente un matrimonio que está en yugo desigual, es decir, donde solo uno de los dos es creyente, la palabra nos da el ejemplo perfecto sobre una familia de este tipo y cómo pudieron llevar una crianza conforme a lo que Dios quiere. Me refiero a la familia que tuvo Timoteo. Dice el libro de los Hechos capítulo 16 que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Por lo que se entiende que al ser griego no compartía la fe por el Dios verdadero, y eso hacía que él obviamente no buscaría formar en su hijo el temor de Dios y mucho menos tendría a la Sagrada Escritura por su manual de enseñanza y su manual de crianza. De hecho, Timoteo ni siquiera estaba circuncidado, como lo mandaba la ley de Israel. Aún así, el versículo 2 es claro con respecto a Timoteo. Dice, y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El joven Timoteo era respetado por sus hermanos. ¿Cómo logró él convertirse en un cristiano ejemplar? Pablo lo detalla en las cartas que le escribe al mismo Timoteo, específicamente en 2 pasajes. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Su abuela y su madre inculcaron en él la palabra de Dios desde niño, a pesar de no contar con el apoyo espiritual de la cabeza del hogar, del padre, debido a que éste no era creyente. Qué importante es dar a conocer la Escritura a nuestros hijos en todo tiempo, tal como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Quinto principio. Si amas a tus hijos, es un deber disciplinarlos. Esto es un punto clave en la crianza, pues donde no hay corrección, Dios cuestiona si verdaderamente hay allí una relación paternal. Dice el libro de Proverbios capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Asimismo, el libro de Hebreos capítulo 12, verso 7, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En resumen, si no hay disciplina, significa que no hay amor por el hijo y éste es considerado incluso un bastardo, o sea, alguien que no es un hijo verdadero. El libro de Proverbios capítulo 13 nos dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Estas palabras son muy ilustrativas. Dicen: no evites corregir a tu hijo, porque la dureza del castigo no lo matará. Lo que verdaderamente mata su alma es el continuar con una actitud que no ha sido corregida. Por ello dice que la corrección librará su alma del infierno. Sin duda, como dice Hebreos capítulo 12, verso 11, es verdad que ninguna disciplina en el momento es causa de alegría, sino de tristeza. Pero después, y esto es importante, pero después da fruto apacible de justicia a los que la recibieron. Principio número 6. Nuestros hijos están bajo peligro. Los enemigos de Cristo buscarán destruirlos. Sea el diablo, sus huestes malignas o el mundo que está gobernado por él, buscarán dañar la obra de Dios desde la base, que son los niños. El enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Está lanzando dardos ardientes, está como acusador y como burlador. Todas esas son actitudes explícitas que la Escritura atribuye al obrar del enemigo entre el pueblo de Dios. Y lo preocupante es que en muchas ocasiones ese daño se realizará solapadamente, de manera discreta. Quizá a través de una enseñanza perturbada en los colegios, a partir de amistades contaminantes o simplemente por lo que ven en televisión y en internet. ¿Cómo contrarrestar entonces una mala influencia en nuestros hijos? La respuesta no requiere de mucha ciencia. Esto se ha de contrarrestar buscando que ellos reciban una buena influencia. Simple, pero tremendamente efectivo. El apóstol Pablo les dice a los corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, así como también el proverbio afirma que el que se junte con sabios, sabio será. Por lo tanto, debemos procurar que nuestros hijos crezcan en medio de una sana influencia. Una oportunidad buena para esto es que gran parte de sus relaciones sociales las formen en la iglesia. Y para forjar lazos con sus hermanos, se necesita dedicar tiempo junto a ellos. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nuestros hijos deben de participar de la mayor cantidad de actividades espirituales que la iglesia brinde para su edad. Para ejemplificar esta idea tenemos la historia de Joás, en 2 de Crónicas capítulo 22. Era un bebé de tan solo 1 año que casi encontró la muerte en manos de su propia abuela Atalía. Aquella mujer con un corazón contaminado y ambiciosa de poder buscó acabar con la dinastía del rey David, matando a todos los descendientes reales para hacerse ella misma con el trono. Y casi lo logró, de no ser por los tíos de Joás, que tomaron al bebé y lo llevaron al templo de Dios, criándolo en ese lugar por 6 años, de manera escondida, para luego, gracias al poder de Dios, arrebatarle el trono a Atalía y poner en su lugar al niño Joás, quien tuvo por primera acción el restaurar el templo de Dios y quitar la idolatría del pueblo. Este es un ejemplo maravilloso para nosotros como cristianos. Literalmente, mis hermanos, debemos esconder a nuestros hijos en el templo para librarlos de la muerte espiritual. Criarlos en la iglesia, inculcándoles el amor por la obra de Dios para que luego ellos en su madurez tomen decisiones semejantes a las de Joás. Preocuparse por las cosas sagradas del Señor. Joás estuvo verdaderamente
encerrado en el templo. Todo lo que veía en sus 6 años de crecimiento fue el templo y su enseñanza. Nos ayuda el Señor también a nosotros a llevar a nuestros hijos a la iglesia, a llevarlos a las distintas actividades que ésta provee, para que ellos se formen bajo el conocimiento de las cosas del Señor y cuando grandes puedan seguir el ejemplo de Joás. Estos han sido los elementos prácticos sobre la crianza que el Espíritu Santo me ha inspirado a hablar. Espero que hayan sido edificantes para su vida espiritual y con este episodio concluye la serie El Evangelio de Bolsillo. Le invitamos a seguir escuchando los podcasts que vendrán, que con variados temas buscarán nutrirnos y acompañar nuestros días con palabra de Dios. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.